En el nombre del Señor Jesucristo leamos la carta que escribió el apóstol Pablo a los Efesios. Efesios en el capítulo 6, versículos, es el versículo, leamos los versículos 11 en adelante, dice así: Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Versículo 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El Espíritu Santo, hermanos y hermanas, guió al apóstol Pablo para escribir esta carta que fue dirigida a los cristianos allá en Éfeso. Esta tarde es para nosotros los que estamos congregados en la presencia del Señor, donde Dios viene con una enseñanza que sale del corazón de Él para nosotros, su pueblo. La enseñanza comienza esta vez. La Biblia dice: vestíos de toda la armadura de Dios. La vida del cristiano, por ejemplo, el apóstol Pablo escribe al joven Timoteo en su segunda carta. Él manifiesta que tenemos tres cualidades. Y él usa tres metáforas para llegar a entender la vida de nosotros, la iglesia sobre la tierra. La palabra dice: somos considerados como soldados de Jesucristo.
También somos catalogados como atletas y somos catalogados como obreros, así lo describe la palabra. La Biblia dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y somos un ejército que formamos la milicia, hermano. Y estamos en una guerra, en una batalla. Hay otra palabra que lo habló el Señor, y la palabra que habló el Señor dice que desde el profeta Juan el Bautista, el reino de los cielos o el reino de Dios sufre violencia. Y la Biblia dice que los violentos, dice la revisión 60, la 1909 dice, los valientes arrebatan el reino de los cielos, dice la Escritura. Y un día me quedé pensando en esa palabra cuando dice, y los valientes arrebatan el reino de los cielos. Que significa que la orden que se nos fue dado a nosotros como soldados es ir hacia adelante en la guerra. Y que no tenemos que retroceder, fíjese, hermano. Porque los valientes arrebatan el reino de los cielos, significa que no debemos de dar un paso hacia atrás, sino que debemos de resistir al enemigo, como dice aquí la palabra. Debemos de estar en constante resistencia en contra del enemigo. Y no hay orden de retirada, hermano. En la milicia del Señor, yo sé que aquí hay hermanos que estuvieron en el ejército. Dice que en el ejército, hermano, hay señas cuando hay orden de retirada, hay señas cuando hay un orden de contraataque y hay señas cuando es retirada. Cuando el enemigo ya viene, ya prevalece, el oficial, el general, el que va encabezando el ejército hace una señal de retirada. Hay señal de retirada, hay que huir porque el enemigo viene. En la milicia del Señor no hay orden de retirada, porque los valientes arrebatan, o los violentos arrebatan el reino de los cielos. La Biblia dice esta vez: vestíos de toda la armadura de Dios. Como soldados, Dios nos ha dado vestiduras, pero la Biblia dice acá de la armadura de Dios. Hay armas que son defensivas y hay armas que son ofensivas, hermanos. Por ejemplo, una espada es una arma ofensiva, es una arma con que se ataca, con que uno llega a resistir, le decía, al enemigo, ataca al enemigo. Una espada es una arma ofensiva. Hay armas defensivas, por ejemplo, el yelmo, la coraza, son armas defensivas. Pero oiga lo que dice aquí la palabra. Nuestra lucha, y este pasaje es un pasaje muy enseñado, muy leído y muy enseñado, hermano. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, hermano. En la antigüedad los israelitas salían contra el enemigo y siempre había un ejército de artillería que los esperaba, y su lucha era de cuerpo a cuerpo, de fuerza bruta. Ellos se enfrentaban de esa manera, hermanos. La Biblia dice que nuestra lucha de nosotros, la iglesia, no es contra carne ni sangre, sino que es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores
de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Simplificadamente lo entendemos así, que nuestra lucha es contra Satanás, el diablo y sus demonios, hermano. Ahí está nuestra lucha, contra Satanás y sus demonios. Y acabamos de cantar el himno, hermano. Las frases del himno dice: hay que triunfar, hay que vencer, porque están las fieras, las fuertes guerras que Satanás tiene contra nosotros, hermano. ¿Sí? Nuestra lucha es contra el diablo y sus demonios. Y es triste si un soldado sale sin armamento, fíjese, hermano. Hermana, es lamentable si la cristiana sale a la guerra sin armamento. Y nuestra lucha, hermano, es día y noche. Las 24 horas del día, 7 días de la semana, 24/7 es las batallas que tiene el creyente en esta vida, hermanos y hermanas. Las 24 horas, día y noche. El enemigo no descansa para atacar la vida del cristiano. Hermanas, los demonios no descansan en luchar contra la vida del cristiano. Le decía, las 24 horas del día, 7 días de la semana, el creyente, hermano, sufre batallas, sufre guerras. Pero la Biblia dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Y 2 veces lo recalca el apóstol Pablo: tomemos la armadura de Dios. ¿Para qué? La Biblia dice: para que podamos contra las acechanzas del diablo. Cuando la Biblia dice acechanzas del diablo, el diablo tiene maquinaciones. No pudo, hermano y hermana, en este punto vencer al diablo. Él tratará la manera de inventar otra cosa para vencer al creyente, para atacar al creyente. Y le voy a decir esto, hermano. El diablo, las acechanzas del diablo son maquinaciones, porque no ignoramos sus maquinaciones, lo dice el apóstol Pablo. Él arma un problema, hermano, y él puede armar un problema con los hijos. El creyente pudo vencer, hermano, y arregló los problemas de los hijos en el matrimonio. Ahora el enemigo va a inventar un problema con la esposa. No pudo con la esposa, ahora va a inventar un problema con los trabajadores. No pudo con los trabajadores, ahora inventará un problema con los patrones. No pudo con los patrones, ahora inventará problema con los vecinos. Y la Biblia dice: a eso se le llama acechanzas del diablo. Las formas, las maneras que el enemigo inventará para atacar y tratar de vencer al enemigo, el diablo, hermano y hermana. Pero si el creyente está vestido con toda la vestidura o con todo el armamento de Dios, como dice aquí la palabra, el creyente podrá estar firme contra las acechanzas del diablo. Y sigue diciendo: viene el día malo, hermano, viene el día malo. Los días malos, a veces que nos va mal en el trabajo, nos va mal en el negocio, nos salió mal, no salieron malas cosas en este día, hermano, y fue un día estresante y ni siquiera quisiera que nos preguntaran cómo nos fue este día, porque nos fue mal. Y el enemigo ahí va a aprovechar, hermano, otra vez atacará el enemigo. Pero si el creyente está armado
el creyente está vestido con la armadura de Dios, el creyente resistirá al enemigo en el día malo, y la Biblia dice, y el creyente puede estar firme en su lucha, hermano. Y viene el listado de la armadura de Dios. No voy a mostrarle los 7 que aparece acá, 7 armaduras, que es la armadura perfecta de Dios para la vida de un cristiano. Una quiero mostrarle en este mensaje, y está en el 16. Oiga lo que dice: sobre todo, tomad el escudo de la fe. El escudo es una arma defensiva, hermano. Tomad el escudo de la fe para que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Qué es un dardo, hermano? Hermana, ¿qué es un dardo? Los guerreros tienen sus arcos, y en el arco se coloca una saeta o una flecha, ¿cómo lo entiende usted? Y en la punta de la flecha se coloca teas, se colocan antorchas, se colocan pequeños fuegos, ¿sí? En la punta de la flecha lleva un pequeño fuego, y cuando el guerrero suelta a aquella flecha se dirige a cierto lugar e incendia el lugar. Fíjese, hermano, no solamente incendia el lugar, destruye el lugar y causa la muerte, y va uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro, hasta destruir todo lo que está al paso de aquel, como dice aquí la palabra, a aquellos dardos de fuego. Y el enemigo tiene dardos de fuego. Y sería otro mensaje ver cuáles son los dardos de fuego del maligno, hermano. Pero quiero centrarme en la parte que dice: tomad el escudo de la fe. ¿Por qué el enemigo ha destruido nuestra vida, hermano? Hermana, ¿por qué el diablo ha ganado ventaja en nuestra vida? Porque han llegado algunos dardos de fuego del maligno en nuestra vida, y ha destruido la vida del creyente. Y hay que reconocer esto, hermanos y hermanas, y ha destruido la vida del cristiano, hermano. Hay hermanos que realmente tienen una vida destruida en el matrimonio, tienen el matrimonio destruido, tienen el matrimonio destruido, tienen una familia destruida, el negocio está destruido, el trabajo está destruido, y en cualquier ámbito de la vida del creyente, hermano, todo lo mira destruido. Y está destruido la vida del creyente, anímica y espiritualmente. La vida del creyente está destruida. ¿Por qué? Porque un dardo de fuego del maligno ha llegado a la vida del cristiano. Un dardo de fuego destruye matrimonios. Un dardo de fuego destruye a nuestros hijos. Un dardo de fuego destruye el negocio. Un dardo de fuego destruye el trabajo. Un dardo de fuego hasta destruye iglesias, hermano. Ayer hablábamos con un grupo de líderes, ¿sí?, de otro país. Y los hermanos son como 11 líderes, hermano, que todavía tienen a su cargo 55 congregaciones. Son más de 300 congregaciones que se desintegraron. ¿Por qué hay divisiones, hermano? Porque llegó un dardo de fuego del maligno, porque el creyente se descuidó y no tomó el escudo de la fe, hermano. La Biblia dice: tomemos el escudo de la fe. ¿Para qué? Para que podamos
defendernos de los dardos de fuego del maligno. Si hoy usted está sentado en la reunión, hermano, el maligno está lanzando sus dardos de fuego en la vida suya. Hermana, ahorita que está sentada usted en la reunión, el maligno no descansa y lanza sus dardos de fuego. Pero quiero acompañar todavía esta palabra con este otro versículo. Y luego vamos a entrar a lo medular del mensaje. Primera carta que escribió el apóstol Pedro. Oiga lo que dice aquí la palabra. Primera carta que escribió el apóstol Pedro, en el capítulo es el capítulo 1. Y versículo es el versículo 7, dice así la palabra. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Oiga esta palabra, hermano. ¿Por qué acompañamos esta parte con qué tiene que ver el escudo de la fe con la prueba de la cual habla el apóstol Pedro esta vez? Para que sometida a prueba vuestra fe. La Biblia dice: tomad el escudo de la fe. El creyente, hermano, puede llegar a tomar el escudo de la fe. Y el creyente necesita del escudo de la fe cuando el creyente, hermano, llega en el tiempo de la prueba. Cuando el cristiano llega en el tiempo de la prueba, cuando el Señor llega a probar nuestra fe. Fíjese, hermano. Y todos los creyentes, hermanos y hermanas, si usted lee el versículo anterior, la Biblia dice: si es necesario, tenemos que pasar todos por diferentes pruebas en la vida. Y viene una prueba de fe en la vida del creyente, no solamente en la vida particular, sino que en la vida congregacional. Cuando viene una prueba es cuando el creyente debe de tomar el escudo de la fe. Y hay hermanos que están pasando por una prueba de fe, hermanos. Una enfermedad, una pobreza, un negocio. Si hablamos en congregación, proyectos en pro de la obra del Señor. Le decían a unos hermanos, hermanos, ¿cuántos hay en comunión acá? Hermano, apenas sabemos 17 en comunión. De los 17 hay 4 viejitos que casi ya son inactivos por su edad. Habemos 13 activos, hermano. ¿Y cuánto piden por el predio que está a la par de la sala? Piden 150,000 quetzales, ¿verdad? 150,000 quetzales. 13 miembros para reunir 150,000 quetzales. ¿Se puede, hermano, o no se puede? Tuviéramos un ingreso, hermano, así una mensualidad de ingreso de unos 10,000 quetzales al mes, tal vez podemos comprar, ¿verdad? Eso se llama una prueba de fe, a ver qué tanta fe tenemos para comprar un predio, 13 números y reunir 150,000 quetzales para comprar un terreno. Eso se llama prueba, hermano, ¿sí? Se llama prueba de fe. Y es ahí donde debemos de tomar el escudo de la fe, porque el maligno lanzará sus dardos y tratará de destruir un proyecto en la vida de la iglesia y en la vida de los creyentes, hermano, en la vida de los cristianos, ¿sí?
Yo les contaba a los hermanos, va a cumplir 15 días para el día de mañana. Me volvieron a internar otra vez en el hospital y de ahí me dieron una nota, salir de emergencia para el hospital Roosevelt, y hay que operarlo de la cabeza y porque tiene una hemorragia de sangre en el cerebro. Nada más que le partan a uno la cabeza, pues hermano, yo lo pensé 100 veces si me iban a operar. Hay que buscar una segunda opinión, y buscamos una segunda opinión, otra tercera opinión con otros especialistas, y bendito sea Dios, hermano, hay tratamiento. Si todavía no hay necesidad, si de aquí a un mes, dice el médico, miramos que no disminuye el problema un 40%, pues ni modo, de lo contrario todavía hay esperanza. Es ahí donde el creyente duda, fíjese hermano. Es el creyente donde ahí tiende a dudar. Cuando la metástasis de la enfermedad va creciendo, hermano. Cuando el cáncer no desaparece, ¿verdad? Cuando el creyente, hermano, está condenado, hermano, a llevar un catéter en el cuerpo y hacerse diálisis, hermano, de por vida. ¿Qué voy a hacer? Dice el creyente, hermano. Y el creyente tiende a dudar. Es ahí donde el creyente necesita tomar del escudo de la fe, hermano y hermana, para que, sometida a prueba vuestra fe, que es mucho más preciosa que el oro, la Biblia dice, debemos de tomar en el tiempo de la prueba el escudo de la fe. ¿Para qué? Para que los dardos del enemigo no destruyan la vida del cristiano. Pero hay un problema, hermano. Ya le decía que vamos a entrar a lo medular del mensaje, y este es el problema de muchos cristianos en la iglesia. Primer libro de los Reyes, leamos lo que dice aquí la palabra. Primer libro de los Reyes, en el capítulo 14. Primer libro de los Reyes, leamos lo que dice aquí la palabra, en el capítulo 14. Y versículo es el versículo 25, dice así la palabra. Al 5.º año, el rey Roboam subió a Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén, y tomó de los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, y lo saqueó todo. Y oiga esta parte. Y también llevó todos los escudos de oro que Salomón había hecho. Y en el lugar de ellos hizo el rey Roboam